Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Hemos estado hablando de Jonás y quisiera concluir esta historia que es tan interesante y que nos deja tantas lecciones para la vida práctica. Hoy vamos a los capítulos 3 y 4. Esta parte y toda la vida de Jonás es una historia que en gran medida, como dije la vez pasada, es la vida de muchos de nosotros. Y hoy quisiera enfatizar esto. Dios, el Señor, es un Dios de segundas oportunidades. Y voy a decir más, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta quintas oportunidades. Eso es una de las cosas maravillosas que la palabra del Señor le enseña a uno. Dios, nuestro Dios, el Señor, es un Dios que nos da siempre oportunidades. Vamos a ir a Jonás. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Vamos a compartir esta palabra. Jonás, capítulo 3. Y mire cómo empieza diciendo: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y esta es su segunda oportunidad. Y de nuevo le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Quiere decir que para cruzar la ciudad se gastaban 3 días en ese tiempo caminando, andando. Así que era una ciudad grande. Más adelante nos va a decir que era de más de 120,000 personas. ¿Y cuál fue el mensaje de Jonás? Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, todo lo que alcanzó a abarcar en un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este fue el mensaje de Jonás. Es interesante, Jonás no fue un predicador elocuente, no fue un Spurgeon. Este es un mensaje tan corto, tan terminante, y voy a decir un tanto forzado. Mire lo que dice. El mensaje: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No habló de la misericordia de Dios, que Jonás la sabía. No habló de la oportunidad de arrepentimiento. No dijo nada bonito que el pueblo pudiera prepararse a abrir el corazón. Y mire lo que sucedió, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, y sus grandes, es decir, sus gobernantes, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esa fue la actitud a este mensaje. Perdón, hay 2 momentos. Primero, el pueblo escuchó el mensaje de Jonás, y el pueblo empezó a humillarse y a clamar al Señor. Y cuando el pueblo lo estaba haciendo, entonces dice que llegó a los oídos del rey.
Y él inmediatamente dio esta orden que acabamos de leer. Algunas personas han dicho, ¿cómo es que el pueblo estuvo tan abierto, tan sensible a la voz de Jonás? Si este hombre solamente dijo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Eso no sonaba muy bien. Algunos dicen que de aquellos marineros que tuvieron a Jonás en el barco y que conocieron la historia de Jonás y cómo Dios los salvó a ellos y a Jonás, algunos dicen que algunos de esos marineros o esas personas fueron a Nínive a llevar la noticia, mejor dicho, a dar el testimonio de lo que le había sucedido a ellos. Así que cuando Jonás llegó allá, por decirlo de alguna manera, el campo ya estaba abonado, ya estaba preparado. Esos son comentarios que uno encuentra por ahí al margen. Cuando este pueblo se humilló, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Segunda oportunidad para Nínive. Y vio Dios los que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En otras palabras, les perdonó. En otras palabras, el mensaje de Jonás, un poco voy a decir tosco, agresivo, violento, etcétera, etcétera, tuvo un efecto tremendo en el pueblo. Y ese pueblo, pagano, idólatra, cruel, etcétera, se humilló. Y por eso Dios los perdonó. Pero a Jonás no le gustó. Váyase al capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró, es decir, le dio tristeza en extremo y se enojó. Qué tremendo este Jonás. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios perdonó al pueblo. Jonás se enojó porque Dios no destruyó al pueblo. Mi hermano, cuando uno comparte la palabra del Señor, al que sea, no importa quién sea, no hay tanto gozo como ver que una persona oye, entiende y obedece. El mismo Señor Jesús dijo que en el cielo hay júbilo, hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente. En el cielo, los ángeles de Dios. Y aquí hay una ciudad de más de 120,000 almas que se han arrepentido. Dios los ha perdonado. Y el predicador Jonás, en lugar de gozarse, gloria al Señor, aleluya, le nació en 40 días una tremenda iglesia. ¿Qué es lo que hace? Se enoja con Dios. Pero no solamente se enoja con Dios. Siga leyendo. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes. Mire hasta dónde llega el extremo, hermano. Vuelvo a decir, no se alegra, se enoja, pero además le echa la culpa a Dios de las desgracias que él ha tenido. Y le dice: Dios, yo tuve que meterme en un barco, allá me tragó un gran pez, porque yo sabía que tú ibas a perdonar a ese pueblo. En otras palabras, si tú no hubieras perdonado a ese pueblo, si tú lo hubieras destruido, yo no hubiera pasado por la desgracia que pasé
de que me tragara un pez y tener que estar allá 3 días. Pero por tu misericordia, por tu clemencia, etcétera, etcétera. Por eso me sucedieron a mí las cosas. Mire lo osado, lo atrevido, perdóneme, lo altanero que es Jonás con Dios. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, hermano, con todo el respeto, pero esta es la clase de hermanos que a uno, la verdad, no los quisiera tener en la iglesia, porque causan mucha amargura. En lugar de alegrarse, darle gracias a Dios, está con enojo contra Dios y le pide a Dios, quítame la vida, no quiero ver esto. Pero Dios es paciente, Dios de segunda oportunidad. Mira el versículo 4. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué ganas con eso? Permíteme hacer aquí un alto. Hermano, ¿a quién le echa usted la culpa de sus crisis? ¿A quién le echa usted la culpa de sus problemas? ¿Sabe que hay muchas personas que culpan a Dios? Dios es el culpable de esto. Dios es el culpable de aquello. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? ¿Por qué Dios no me escucha? Etcétera, etcétera, etcétera. A veces juzgamos equivocadamente. Dios le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Qué ganas con eso? Entonces Jonás, así como decimos vulgarmente, como quien no quiere la cosa, pero la cosa queriendo, se va a un lugar alto de la ciudad a ver qué va a pasar ahí. Y allá hace dice que una enramada, una tiendita, y se metió ahí. Y Dios le enseña una cuarta, quinta lección a Jonás. Váyase al versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, una planta que creció, le dio sombra a Jonás cuando el sol era fuerte. Y por primera vez en el versículo 6, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué interesante. La única vez que usted encuentra en este libro de Jonás que él se alegró, que se puso contento. No se alegró que Dios lo hubiera sacado del vientre del pez. No se alegró que Dios hubiera perdonado a Nínive. Se alegró porque tenía una planta que le hacía sombra. Habría que ponerle nombre a esta clase de teología. Algunos ya le tienen nombre. Vamos mejor al versículo 7. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió a la calabacera y se secó. Cuando el sol salió, ahora la planta aquella ya está muerta y ahí viene el otro enojo de Jonás. Tremendo. Dice el versículo 8, la segunda parte, que Jonás dijo cuando vio que la planta se había muerto: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás no aprende las lecciones. Sigue enojado. Sigue, perdónenme la expresión, masticando su amargura. Ha visto la gracia, la misericordia de Dios, pero él sigue en su amargura. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él dijo: mucho me enojo hasta la muerte. Preferiría morir. Ahora viene la lección de Dios, versículo 10. Le dijo Dios: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y mire la tremenda lección. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la derecha y la izquierda, y donde también hay tantos animales. Jonás, tú te sientes, te duele la muerte de una planta que tú no plantaste, que tú no trabajaste, que tú no cuidaste. De igual manera, a mí me duele una ciudad, más de 120,000 almas, animales. No me conmueve a mí eso. Termina ahí la historia y no sabemos qué pasó con Jonás. Pero haciendo un resumen de toda esta historia de Jonás, digo que este libro nos enseña grandes lecciones y son las segundas oportunidades que nos da el Señor. Mire, aquí lo acabamos de ver a Jonás, un hombre desagradecido, un hombre desobediente, un hombre escapista. Yo diría que casi está en la línea de la blasfemia. Culpa a Dios de sus desgracias, de su neurosis, de su racismo, de los complejos que tiene, de sus frustraciones. Dios, si tú hubieras destruido ese pueblo la primera vez, yo no hubiera ido a Tarsis, a mí no me hubiera sucedido lo que me sucedió y ahora los estás perdonando. Dios es Dios de segundas oportunidades. Lo levanta de ahí, lo envía, lo coloca y lo protege del sol. Dios le dio una segunda oportunidad a aquellos marineros, hombres que no sabían nada de Dios. Pero cuando descubrieron que Jonás estaba ahí y que era el Dios de Jonás el que les tenía en esa circunstancia, la tormenta en el mar, todo lo que estaba sucediendo, entonces dice que ellos clamaron a Dios. Ellos ofrecieron sacrificios a Dios. Y entonces, sin querer casi, después que lanzaron a Jonás al mar, la mar se calmó y esos hombres fueron salvos. Dios le dio una segunda oportunidad a Nínive. Como dijimos, esa ciudad pagana, temible, idólatra, en la perdición, sin ningún conocimiento de Dios, como termina aquí diciendo que no saben ir ni a la derecha ni a la izquierda. Dios tiene misericordia de esa ciudad y le da una segunda oportunidad. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo bonito. Que nosotros no somos mejor que los marineros, ni somos mejor que Jonás, ni somos mejor que Nínive. Somos igualmente personas que muchas veces no sabemos distinguir entre la izquierda o la derecha, que no tenemos conocimiento de saber lo que es mejor, que no tenemos temor de Dios porque no conocemos o por desobediencia, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Algunas personas que han conocido del Señor, algunas personas que han andado con el Señor, en un momento de crisis en su vida, se han apartado del Señor, han oído del Señor y hasta le habrán echado la culpa a Dios de sus miserias. Escucha, hermano, Dios es tan bueno que te da una segunda oportunidad y te da una tercera oportunidad.
A veces perdemos la esperanza cuando hay un hogar destruido. Tantos hogares se han salvado. Tantas familias se han salvado. Porque la esposa le ha dado una segunda o una tercera oportunidad al esposo. Con dificultad, pero se la ha dado. Porque el esposo le ha dado una segunda, tercera oportunidad a la esposa. Han salvado la familia. Porque le han dado una segunda, tercera oportunidad a sus hijos. Esos hijos, como decimos vulgarmente, que son la oveja negra. Pero le damos una segunda, tercera oportunidad. Dios hace la obra. Hermano, Dios te da una segunda, una tercera oportunidad. Tenemos solamente 2, 3 lecciones. Lo que hicieron aquellos marineros, clamaron al Señor. Lo que hizo Nínive, oración, ayuno, humillación, clamar por la misericordia de Dios. Y aún hay que decirlo, lo que hizo Jonás cuando estaba en el vientre de aquel gran pez, clamó al Señor, se humilló al Señor. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y clama a mí, amén, yo lo oiré, dice el Señor, y los perdonaré. Y un gran avivamiento les enviaré, una sanidad les enviaré. Este es el momento para aceptar la segunda o tercera oportunidad que el Señor nos da. Yo lo invito, hermano, hermana. Deje su enojo, deje su ira, deje su amargura. Deje de culpar a Dios o a otros por lo que le ha sucedido en su vida. Y mejor, dele gracias al Señor que te da una segunda o tercera oportunidad. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres el Dios perdonador. Como dijo Jonás, clemente, misericordioso, que perdona la iniquidad. Y Señor, gracias por esa misericordia tuya. No somos mejor que Jonás. No somos mejor que los de Nínive. Nos abrazamos solo a tu misericordia, solo a tu perdón. Y Señor, te damos tantas gracias por ser paciente con nosotros. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.